El hambre que nunca duerme. El viento del norte llegó antes que la nieve, arrastrando consigo un susurro que parecía deslizarse entre los troncos desnudos del bosque. Nadie en la aldea quiso reconocerlo al principio, pero los ancianos lo sabían, el invierno estaba llegando demasiado rápido, y con él, algo más antiguo que el recuerdo humano. La joven Ayane observaba el cielo gris desde la entrada de su choza. El bosque parecía contener la respiración. Cada rama, cada sombra, cada grieta parecía tensarse como si esperara un anuncio inevitable. Desde niña había oído historias sobre espíritus del invierno, pero había una palabra que siempre se decía en voz baja, como si pronunciarla demasiado fuerte pudiera atraer algo indescriptible. Esa palabra regresaba a su mente una y otra vez. Wendigo. Esa noche, mientras las fogatas luchaban contra el frío que se colaba como cuchillas invisibles, Ayane escuchó a los ancianos hablar entre sí. No se dieron cuenta de que ella estaba cerca. Mencionaron desapariciones en aldeas vecinas, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido y un olor a hielo rancio que incluso los lobos evitaban. El chamán de la aldea, Maskiki, golpeaba lentamente su tambor. Cada sonido retumbaba como un corazón gigantesco latiendo bajo el suelo. Morena, la abuela de Ayane, se acercó a ella con paso frágil. Su voz era apenas un hilo. No mires al bosque cuando escuches tu nombre en la noche. No importa que escuches, no respondas. Ayane quiso preguntar por qué, pero la expresión de su abuela la detuvo. Era el mismo rostro que ponía cuando hablaba de cosas que pertenecían a los tiempos en que los espíritus todavía caminaban abiertamente entre los humanos. La nieve cayó al amanecer, cubriendo la tierra con un silencio pesado. La aldea despertó para encontrar huellas, largas, delgadas, profundas, bordeando los límites de las chozas. No eran humanas, tampoco animales. Parecían marcas dejadas por algo que caminaba erguido, pero sus pasos estaban demasiado separados, como si las piernas hubieran sido estiradas más allá de lo natural. Maskiki examinó las huellas con una mezcla de respeto y miedo. Murmuró palabras en su lengua mientras esparcía polvo de cedro en el aire. Los ancianos formaron un círculo alrededor de las marcas, todos cruzando miradas silenciosas. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero la verdad pendía como una sombra sobre ellos. El Wendigo había pasado por allí. El día transcurrió con lentitud. Los cazadores no regresaron al bosque, incluso los más valientes sentían que los árboles ya no eran aliados. Las aves habían desaparecido. El aire tenía un olor metálico, helado, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de otro mundo. Ayane trató de concentrarse en sus tareas, pero su mente siempre regresaba a las huellas. Se preguntaba qué clase de criatura podía moverse con tal determinación. Recordó fragmentos de historias que su abuela le había contado, seres consumidos por un hambre imposible, espíritus helados que invadían cuerpos debilitados por el frío y la desesperación, transformando a los humanos en sombras de sí mismos. Las historias siempre advertían que el Wendigo no era simplemente una criatura, era un espíritu del invierno, un recordatorio viviente de lo que sucede cuando el corazón humano se rompe bajo la desesperación. Esa noche, el viento cambió de dirección. Ahora soplaba desde el bosque hacia la aldea, trayendo un sonido que hizo que incluso los perros agacharan la cabeza. Era un lamento, profundo, interminable, como si viniera desde los huesos congelados de la tierra. Ayane se cubrió con una manta, pero no pudo apartar el sonido de su mente. De pronto, entre los aullidos del viento, escuchó algo más, una voz, su nombre, Ayane. Su corazón se detuvo. La voz sonaba conocida, como si alguien a quien amaba la hubiera llamado desde muy lejos. Era dulce, cálida, imposible de ignorar. Se levantó lentamente, cautivada sin entender por qué, pero justo antes de que alcanzara la entrada de la choza, sintió una mano en su hombro. Su abuela estaba allí, temblando, pero firme. Negó con la cabeza con severidad. No es quien crees, no escuches. Ayane sintió como la sangre le gelaba las venas. La voz afuera cambió. Ahora sonaba distorsionada, como si alguien tratara de hablar imitando un eco humano. Luego desapareció entre risas quebradas que parecían astillas de hielo. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, encontraron una de las chozas abiertas. La nieve alrededor estaba igualte, marcada por señales de un forcejeo que había sido ocultado por más huellas largas y profundas. Dentro de la choza no quedaba rastro del cazador que vivía allí, salvo su arco tirado en el suelo, fracturado como si algo extremadamente poderoso lo hubiera doblado sin esfuerzo. Los ancianos se reunieron de inmediato.
Maskiki anunció que el espíritu había elegido su objetivo y que si no actuaban pronto, la maldición se extendería. Contó historias ancestrales sobre guerreros que enfrentaron al Wendigo solo para descubrir que no se trataba de una batalla física, sino espiritual. Era una entidad que podía deslizarse por la oscuridad interior de las personas, aprovechando sus miedos, sus vacíos, sus sombras. Ayane escuchaba sin apartar la vista del bosque. Algo se movía allí, una figura alta, delgada, casi transparente entre los árboles. Por un instante creyó ver una forma humana, pero distorsionada, con extremidades demasiado largas y un rostro que parecía tallado en hielo. Cuando parpadeó, la figura desapareció. El chamán comenzó los preparativos para un ritual de protección. Encendieron fuegos alrededor de la aldea, formando un círculo de luz y calor. El humo del cedro, del abeto y de la salvia se elevaba como columnas protectoras. Sin embargo, una parte del bosque parecía resistir la luz, como si una sombra espesara el aire entre los árboles. Esa tarde, Ayane decidió hablar con Maskiki. Quería saber por qué había escuchado su nombre, porque la criatura parecía llamarla. El chamán la miró profundamente, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Porque el Wendigo no llama al azar. Se acerca a los corazones fuertes. Quiere quebrarlos. Si te habla, es porque te teme o te desea. Esa respuesta la estremeció. No sabía si sentirse honrada o aterrada. Pero antes de que pudiera replicar, Maskiki agregó algo más. Tú tienes un papel en esto. No sé cuál aún, pero los espíritus se mueven con propósito. Esa noche, el frío golpeó con una fuerza brutal. La temperatura cayó tan rápido que las paredes de las chozas crujieron como si fueran a romperse. El viento gritaba contra las estructuras, tratando de arrancarlas del suelo. Y entre el caos del clima, la voz volvió a Ayane. Pero esta vez, la voz no estaba afuera, estaba dentro de su mente. Su respiración se volvió áspera. Sintió un impulso de levantarse, de salir, de seguir aquella llamada seductora. Era como si alguien jalara un hilo invisible unido a su corazón. Su abuela volvió a sujetar su brazo, pero esta vez la fuerza que arrastraba a Ayane era mayor. Un murmullo helado se colaba en su pecho, tratando de convencerla, de envolverla, de atraerla hacia el bosque. Ayane cerró los ojos con fuerza. Sintió el tirón, sintió la tentación, sintió la promesa de respuestas que no sabía que necesitaba, pero también sintió la mano cálida de su abuela, la única cosa real en ese momento. El viento golpeó de nuevo, y la voz se apagó como un susurro atrapado por la nieve. A la mañana siguiente, encontraron nuevas huellas alrededor de la aldea. Esta vez eran más numerosas, como si la criatura hubiera pasado caminando en círculos durante horas. También encontraron marcas en los árboles, largas líneas hechas con garras que habían dejado la corteza arrancada y congelada. Maskiki anunció que debían prepararse para una confrontación. No era posible huir. El Wendigo había fijado su atención en ellos y no se detendría hasta reclamar otra vida. Ayane sabía que el espíritu la había elegido de alguna forma. Lo sentía en su pecho, en la manera en que el viento susurraba su nombre incluso cuando ella intentaba ignorarlo. Sabía que no podría esconderse para siempre. El bosque, silencioso y helado, la esperaba. El bosque parecía más oscuro al día siguiente, como si la presencia del Wendigo hubiera absorbido parte de la luz. Ayane se despertó sintiendo una presión en el pecho, una especie de inquietud que no provenía de ningún sueño. Su abuela dormía profundamente a su lado, agotada por la lucha silenciosa de la noche anterior. Ayane se asomó por la abertura de la choza. El aire helado mordió su piel, obligándola a retroceder un instante, pero algo la impulsó a avanzar. En el borde de la aldea, Maskiki estaba de pie, observando el bosque como si esperara un mensaje. Cuando la vio acercarse, el chamán levantó una mano, no para detenerla, sino para llamarla. Ayane sintió un escalofrío que no provenía del frío. He recibido una visión, dijo el chamán con voz grave. El espíritu no busca destruir la aldea por simple hambre, busca probar un corazón en particular. Ayane supo inmediatamente qué quería decir. No hizo falta que Maskiki pronunciara su nombre, lo veía en sus ojos. ¿Por qué yo?, preguntó, con la voz casi quebrada. Porque el Wendigo reconoce el fuego en quien aún no ha sido consumido por el miedo, y porque intenta convertir ese fuego en hielo. Ayane sintió un estremecimiento profundo. No sabía si estaban hablando metafóricamente o si el espíritu realmente deseaba transformar su esencia en algo oscuro. En las historias antiguas, el Wendigo podía infiltrarse en el pensamiento humano, seducirlo con promesas de poder, de sobrevivir al invierno eterno, de convertirse en algo imparable.
Nadie que se diera a esa voz volvía a ser el mismo. Maskiki la llevó al centro de la aldea, donde los ancianos esperaban alrededor de un círculo de piedras. La nieve había sido despejada, revelando símbolos antiguos tallados en el suelo helado. El chamán comenzó a cantar en su lengua, pidiendo protección a los espíritus guardianes del bosque. Ayane sintió como una energía la envolvía, una calidez ligera que contrastaba con el frío que parecía crecer dentro del bosque. Los ancianos cerraban los ojos, murmurando plegarias. Pero mientras la ceremonia avanzaba, Ayane percibió algo más. Una mirada. Desde el límite del bosque, una figura alta y esquelética se movía entre los árboles. Su forma era apenas visible, como una sombra extendida por el viento, pero estaba allí, observando, esperando. Ayane desvió la mirada un instante, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. El chamán terminó el canto, pero algo en el aire había cambiado. Un silencio extraño cayó sobre la aldea, un silencio que no pertenecía al mundo humano. Maskiki dijo que debían reforzar las fogatas y que nadie debía salir solo. Pero Ayane sabía que el Wendigo no necesitaba invitación. Ya estaba dentro de su mente. Ese día transcurrió con lentitud. Los niños permanecieron en las chozas, las mujeres preparaban comida con manos temblorosas y los guerreros afilaban armas que sabían inútiles contra un espíritu. El Wendigo no era una bestia que pudiera derrotarse con flechas. Su verdadera fuerza era la influencia, la capacidad de quebrar la voluntad de los vivos. Ayane caminó cerca del fuego central, tratando de mantenerse ocupada. Cada vez que el viento soplaba, sentía que alguien decía su nombre. Una vez creyó ver una mano larga y delgada asomarse entre dos troncos, pero desapareció antes de que pudiera parpadear. Su abuela la buscó para darle un amuleto. Era una pequeña piedra roja atada con fibras de abeto. Tu madre la llevaba cuando eras un bebé, dijo. Le daba fuerza. Yo creo que ahora la necesitas tú. Ayane apretó la piedra en su mano, sintiendo un calor reconfortante. No sabía si el amuleto tenía poder real o si era simplemente la memoria de su madre lo que la fortalecía, pero en ese momento cualquier apoyo era valioso. Esa noche, el viento volvió a rugir, pero esta vez no era el viento lo que la despertaba. Era un sonido más suave, más calculado, como pasos. Ayane se levantó lentamente. Su abuela dormía. Afuera, la aldea parecía respirar con dificultad. Las fogatas ardían, pero la luz que emitían parecía frágil. Y entonces volvió a escucharlo. Ayane. Pero ahora la voz era más clara, más humana. Sonaba como la voz de su padre. Ayane sintió que el corazón se le desgarraba. Su padre había desaparecido en una tormenta años atrás. Algunos creían que había muerto. Otros pensaban que el Wendigo lo había tomado. Escuchar su voz era un golpe emocional que casi la derribó. Salió de la choza sin darse cuenta. El viento no era tan frío como antes. Parecía más tranquilo, casi invitador. La nieve bajo sus pies no crujía. Era como si ella flotara entre sombras. Entonces lo vio. Una figura humana, cubierta de hielo, parada cerca del borde del bosque. La forma era difusa, pero su rostro parecía el de su padre. Ayane sintió las lágrimas brotar. Dio un paso adelante, otro. La figura levantó un brazo, extendiendo una mano hacia ella. Pero mientras avanzaba, algo en esa figura cambió. El rostro ya no era el de su padre. Los ojos se volvieron vacíos, la piel adoptó una textura rígida, como madera rota. La boca se extendió demasiado, como si intentara formar una sonrisa imposible. Ayane retrocedió con horror. El Wendigo imitaba voces, imitaba rostros. La criatura dio un paso hacia adelante. Su altura aumentó. Sus extremidades se estiraron con movimientos que parecían romper el aire. Ayane sintió un impulso desesperado de correr, pero sus piernas se negaban a moverse. La criatura ladeó la cabeza, observándola como un cazador que mide la resistencia de su presa. De pronto, un sonido estalló detrás de ella. El tambor de Maskiki. El chamán apareció con el fuego en una mano y el tambor en la otra, cantando con una voz tan poderosa que la nieve alrededor vibró. El Wendigo retrocedió, emitiendo un sonido que Ayane no quiso interpretar. Su figura se difuminó entre los árboles hasta desaparecer. Maskiki tomó a Ayane por los hombros. Te está tentando. Cada vez será peor. Ayane rompió en llanto, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba. El chamán la llevó de vuelta a la aldea, donde su abuela la aguardaba con ojos llenos de angustia. A partir de esa noche, el cerco alrededor de la aldea no solo fue físico, sino espiritual.
Los guerreros patrullaban en silencio, mientras el chamán encendía nuevas fogatas que ardían con hierbas aromáticas destinadas a repeler espíritus del invierno. Pero por mucho que intentaran protegerse, la presencia del Wendigo se hacía más fuerte cada día. A veces aparecían señales extrañas, ramas retorcidas en formas imposibles, huellas gigantescas que rodeaban la aldea sin avanzar, sombras que se movían en dirección contraria al viento. Una madrugada, Ayane despertó con un presentimiento oscuro. Algo había cambiado. Sus manos temblaron mientras apartaba la manta. Salió de la choza y vio a los guerreros reunidos alrededor de algo en el suelo. Era un mensaje, tallado en la nieve. Un símbolo antiguo, una advertencia. No era para la aldea, era para ella. El Wendigo había marcado su nombre en la nieve, usando líneas largas, angulosas, como garras. Era un llamado, un reclamo. Ayane sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía ignorarlo para siempre. La criatura no descansaría. Y si no hacía algo pronto, el espíritu terminaría tomando a alguien más, corrompiendo corazones, extendiendo su hambre eterna. Ese día, Maskiki la llevó aparte. Caminó con ella hacia una colina donde crecían los abetos más antiguos. Allí, el chamán habló de un ritual aún más profundo, uno que no se realizaba desde hacía generaciones, un viaje espiritual. Si quieres enfrentar al Wendigo, debes entenderlo, dijo. Debes verlo desde el mundo donde habita, pero ese camino es peligroso. Muy pocos regresan. Ayane sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía huir, no después de todo lo que había ocurrido, no después de que el espíritu usara la voz de su padre. Aceptó. El chamán asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Regresaron a la aldea, donde los ancianos ya preparaban los elementos necesarios para el ritual. La noche cayó con una rapidez inquietante. El cielo parecía hecho de metal, y la luna brillaba como un ojo vigilante. El fuego central ardía con una intensidad inusual, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Ayane se sentó frente al chamán. Él colocó una mezcla de hierbas sagradas en el fuego, liberando un humo espeso que olía a aricime, tierra y algo más antiguo. Maskiki comenzó a cantar. El humo la envolvió lentamente. Ayane sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si su espíritu se separara poco a poco. La aldea se desvaneció. El fuego se volvió borroso. El canto del chamán se transformó en un eco lejano. Y entonces el frío llegó. Un frío tan profundo que no era físico. Era como si helara sus pensamientos, sus emociones, su memoria. Ayane intentó respirar, pero el aire parecía quebrarse al entrar en sus pulmones. De pronto, se encontró en un bosque diferente, más oscuro, más alto, más silencioso. Era el bosque, pero no su bosque. Era un reflejo espiritual, un lugar donde los árboles parecían vivos de una manera inquietante, donde la nieve no caía, sino que flotaba suspendida. Ayane avanzó, sintiendo que cada paso era observado por presencias invisibles. Las sombras entre los troncos se movían sin forma definida. El cielo era una masa negra sin estrellas. Y entonces lo escuchó, un susurro detrás de ella. Ayane. La voz era más suave que nunca, más íntima, más peligrosa. Ayane giró lentamente. La figura estaba ahí, alta, esquelética, con extremidades demasiado largas, con un rostro que parecía tallado en hielo agrietado. Sus ojos brillaban como brasas apagadas. De su boca colgaba un aliento helado que ondulaba como humo. Era el Wendigo en su forma espiritual, y estaba a unos pasos de ella. El espíritu avanzó con movimientos lentos, casi elegantes. No necesitaba correr, no necesitaba atacar, solo necesitaba observar, esperar, medir su resistencia. Ayane sintió que el miedo la consumía, pero algo dentro de ella ardió con fuerza. El amuleto en su mano brilló débilmente. La piedra roja emitió un calor suave que le devolvió parte de su coraje. El Wendigo inclinó la cabeza, como si reconociera la piedra. Su boca se abrió lentamente, como si quisiera pronunciar algo, pero lo que salió fue un sonido indescriptible, como un lamento atrapado en hielo. Ayane dio un paso atrás. El espíritu dio un paso adelante. El mundo espiritual comenzó a temblar lentamente, y entonces, con una voz que parecía surgir desde el centro del invierno, la criatura habló por primera vez, no con palabras humanas, no con frases, sino con un mensaje que atravesó su mente con claridad absoluta. No puedes escapar de lo que te pertenece. El viento espiritual rugió alrededor. El amuleto ardió en su mano. El Wendigo extendió una mano larga y huesuda hacia ella, y Ayane supo que la verdadera lucha apenas había comenzado. El frío del mundo espiritual se intensificó,
envolviendo a Ayane como si quisiera apagar la chispa de vida dentro de su pecho. El Wendigo la miraba sin parpadear, con aquellos ojos que no eran humanos ni animales, sino vacíos profundos en los que habitaba un invierno eterno. Su mano extendida temblaba suavemente, no por debilidad, sino por anticipación. Ayane apretó el amuleto con tanta fuerza que sintió su forma clavarse en la piel. La piedra roja brilló con un pulso leve, como si fuera un corazón diminuto latiendo en su palma. Aquella luz cálida provocó que el Wendigo se detuviera, inclinando la cabeza hacia un lado, estudiándola con nueva intensidad. El viento espiritual comenzó a girar a su alrededor, susurrando voces de antiguos guerreros, de mujeres, de espíritus que habían enfrentado al Wendigo y que de alguna manera permanecían atrapados en aquel plano. Ayane escuchó fragmentos de palabras incompletas, advertencias que se mezclaban con lamentos. Ella sabía que no podía quedarse quieta. El Wendigo avanzó un paso más, y el suelo bajo sus pies se congeló con un crujido que hizo eco en la oscuridad. Ayane retrocedió, pero el espíritu simplemente imitó su movimiento, como si estuviera unido a ella por un hilo invisible. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Ayane, sabiendo que tal vez no recibiría una respuesta. El espíritu se inclinó ligeramente hacia adelante. Su rostro de hielo se fracturó con un sonido que recordó al quiebre de ramas congeladas. De su boca salió un susurro que no pertenecía al lenguaje humano, pero que su mente entendió sin comprender las palabras. Asterisco asterisco, tu fuego, o tu alma. Asterisco asterisco. Ayane sintió un escalofrío recorrerle la columna. Aquel espíritu no estaba interesado en destruirla. Quería absorberla, consumir su esencia para reconstruir su propia forma con el calor que le faltaba. El Wendigo era una presencia que se alimentaba de la pérdida, del vacío, del hambre de los corazones humanos. Sabía que ella estaba vulnerable, pero también sabía que tenía algo que él deseaba desesperadamente. La piedra roja de su amuleto comenzó a vibrar, como si respondiera al frío. Ayane sintió un impulso repentino y dio un paso adelante. El Wendigo se detuvo, sorprendido por el desafío. La joven extendió su mano, dejando que la luz cálida iluminara la oscuridad helada. El espíritu retrocedió, pero no en miedo. Era un retroceso de reconocimiento. El amuleto no era solo un recuerdo familiar. Era un fragmento heredado de su linaje, de mujeres que habían enfrentado al invierno y habían sobrevivido. Su madre lo había llevado, y la madre de su madre. Y así, hacia atrás en el tiempo, hasta las historias que hablaban de la primera mujer que se había encontrado con el espíritu del hambre y había escapado. El Wendigo dejó escapar un sonido largo, que parecía un lamento antiguo. El bosque espiritual tembló como si una ventisca hubiera atravesado los árboles sin tocar la nieve suspendida en el aire. Ayane entendió que aquel espíritu no siempre había sido lo que era. En las historias más antiguas, el Wendigo había comenzado como un espíritu guardián del invierno, enviado para proteger a los humanos de la desesperación en tiempos difíciles. Pero algo, en algún punto, lo había corrompido. La desesperación, el abandono, el frío interminable, habían deformado su propósito hasta transformarlo en un devorador de almas. El espíritu dio otro paso hacia ella. Ayane sintió el aire helarse aún más cuando él extendió ambas manos, como esperando recibir algo. La joven cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que no podía atacar al Wendigo. No era una batalla física. Era una confrontación entre voluntades, entre hambre y fuego, entre sombra y memoria. Elevó el amuleto. La piedra roja brilló con una intensidad tan fuerte que incluso la oscuridad pareció encogerse. El Wendigo lanzó un grito ahogado, un sonido que no era de ira sino de algo parecido al dolor o al recuerdo. Ayane dio un paso más. Su voz tembló al hablar, pero logró pronunciar palabras antiguas que su abuela le había enseñado, palabras que llamaban a los espíritus protectores y a la memoria de los ancestros. El mundo espiritual se iluminó. La nieve suspendida comenzó a arder con una luz cálida. Las sombras se encogieron. Ayane sintió un impulso de energía recorrer su cuerpo como si su madre y todas las mujeres de su linaje la rodearan, apoyándola, sosteniéndola. El Wendigo se retorció, intentando alejarse de la luz, pero parecía atrapado por fuerzas invisibles. Sus extremidades se encogieron, su rostro se fracturó en líneas luminosas como si estuviera rompiéndose desde dentro. La criatura extendió una mano hacia ella, pero no como un ataque. Era un gesto de súplica. Ayane sintió un dolor extraño en el pecho, como si la criatura le estuviera mostrando un fragmento de su propia historia. Un espíritu convertido en sombra. Una vida condenada por una maldición que lo había transformado en algo que nunca había querido ser.
El mundo espiritual comenzó a desvanecerse en una neblina brillante. Ayane sintió que su cuerpo era arrastrado hacia la luz. El Wendigo desapareció entre destellos de hielo, su figura estallando en fragmentos que se dispersaron como nieve. Cuando abrió los ojos, estaba de regreso en la aldea. Maskiki estaba a su lado, sudando, respirando con dificultad. La abuela lloraba de alivio. Los ancianos la rodearon en silencio, viendo el amuleto que aún brillaba en su mano. El chamán habló primero. El espíritu se fue. Ayane asintió lentamente, aunque no sabía si la palabra irse era correcta. El Wendigo no había sido destruido. Solo había sido liberado de su desesperación por un instante, lo suficiente para alejarlo de la aldea, pero sabía que el espíritu regresaría algún día, no para ella, no para su pueblo, sino para cumplir su papel en el equilibrio del invierno. La noche siguiente, los vientos soplaron con una suavidad inusual. Ya no se escucharon voces en el bosque. No hubo huellas extrañas, ni sombras alargadas, ni risas distorsionadas. Los perros durmieron tranquilos. Los niños rieron por primera vez en días. La vida regresó. Ayane, sin embargo, sabía que algo dentro de ella había cambiado. Había visto la esencia del invierno. Había enfrentado el hambre eterna y había regresado con una chispa de luz que ninguna sombra podría apagar. En los días siguientes, Maskiki la invitó a entrenar con él. Ella aceptó. Sabía que algún día su conocimiento sería necesario. El mundo era vasto y los espíritus eran incontables, pero ella ya no temía a la oscuridad del bosque. Sabía que el Wendigo seguía allí afuera, prisionero de su propia maldición, pero también sabía que mientras existiera fuego en los corazones humanos, la sombra jamás sería absoluta. Y cada invierno, cuando el viento soplaba fuerte, Ayane escuchaba un susurro lejano en el bosque, no un llamado, no una amenaza, sino un reconocimiento, un saludo entre dos fuerzas que se habían encontrado en la frontera entre el hielo y el fuego. Ayane no respondía, pero levantaba el amuleto, la piedra brillaba, y el bosque guardaba silencio. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.